Amén. Hoy vamos a dar continuidad a lo de la semana pasada de la ceguera espiritual, pero hoy vamos a enfocarnos en el libro de Juan, en el capítulo 9. Vamos a estar viendo esta parte. Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Desde el versículo 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y yo creo que ahí es donde, después de esto, está una de las preguntas más grandes, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que la enfermedad es maldición o es por el pecado. Sí, en parte es por el pecado original, ¿verdad? Que de ahí empezó toda la desgracia del hombre. Pero a veces queremos como poner esto en la iglesia, diciendo que si el hermano tiene alguna enfermedad o está en una situación difícil, es porque está en maldición. Y no precisamente, porque aquí el Señor, cuando los discípulos le preguntaron de quién pecó o sus padres para que haya nacido ciego, el Señor le respondió y le dijo: no pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten, dice en el verso 3, ¿verdad? Entonces, a veces hay enfermedades, hay situaciones adversas que pasamos, que nosotros debemos ir entendiendo que es para la gloria de Dios, para que la obra de Dios se manifieste, para que el Señor nos perfeccione y haga un milagro en cada uno de nosotros. Podemos ver como Sara era una persona estéril, que en su tiempo podría ser que era maldecida, mas sin en cambio no era una maldición, sino era para que la gloria de Dios se manifestara y pudieran ver el poder de Dios en la vida de Sara. Eso es lo que nosotros debemos de ir viendo, esos son nuestros ojos abiertos, lo que el Señor está abriendo nuestros ojos para nosotros poder entender el reino de los cielos. Job, otro hombre de Dios, que incluso, ¿verdad? Quizás muchos pensaban en su tiempo de que había pecado, de que había hecho algo grave delante de Dios, y por eso Dios lo había puesto en esa situación. Mas sin en cambio, todo eso fue para que la gloria de Dios se manifestara en la vida de Job. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo esto, nosotros vamos abriendo nuestros ojos espirituales y empezamos a discernir el reino de los cielos. ¿Cómo es el reino de los cielos? ¿Cómo es en el mundo en el que ahora entramos, al lugar donde nosotros ahora pertenecemos? Y el Señor empieza a decir esto, ¿verdad? Y ya vemos la historia que escupe la tierra, hace lodo, se los pone al ciego y luego le dice que se vaya y se enjuague al estanque de Siloé. Entonces, se sorprenden, ¿verdad? Porque cuando el ciego regresa con los ojos abiertos, ya regresó viendo y contento y feliz y alegre por lo que había pasado, de que Dios le había abierto los ojos, de que Jesucristo le había abierto esos ojos. Y sus vecinos, dice aquí la escritura, ¿verdad? Que ya lo habían visto, la gente que lo conocía, que lo había visto ciego, se sorprendió. Se sorprendió de lo que había hecho. Entonces hasta pregunta: ¿eres tú? Y decía: sí, soy yo. Porque era algo tan maravilloso esto. Porque él no había tenido ninguna enfermedad que lo dejó ciego, ni algún accidente, sino que nació ciego. Desde el nacimiento, él nació ciego, era algo que pues no tenía ya ninguna probabilidad humana de que él pudiera ver. Mas sin en cambio, nuestro Señor Jesucristo le abrió los ojos y sus ojos fueron abiertos, ¿verdad? Fueron abiertos. Entonces, aquí es donde empieza toda una situación de controversias y de pleitos con los fariseos,
porque era una noticia grande en ese pueblo, en esa ciudad, era una noticia fuerte. ¿Cómo era posible que a un ciego de nacimiento ahora pudiera ver? Y cuando le empezaron a interrogar, ¿verdad? Y dijeron, ¿cómo te fueron abiertos esos ojos? Entonces él declaró que Jesús lo había hecho. ¿Y cómo es que había hecho que él pudiera recobrar esa vista? Entonces, es algo poderoso esto, porque aquí, hermanos, es donde estamos viendo cómo los fariseos rechazan a Jesús, cómo los religiosos siempre van a querer rechazar a Jesús. En este tiempo, cuando vieron a este hombre, lo llevaron con los fariseos. ¿Por qué con los fariseos? Porque hasta cierto punto ellos eran los que gobernaban. Estaba el rey Herodes, pero nadie lo respetaba, sabían que no era de Dios. Estaba los reyes, el César de Roma, que gobernaba, pero no lo respetaban porque sabía que no era de Dios. En este tiempo, a los que respetaban eran a los fariseos, eran a los sacerdotes. Ellos tenían toda la carga, ¿verdad? Y a ellos acudía todo el pueblo cuando pasaba algo. Por eso vinieron y le trajeron a este hombre. ¿Y saben por qué se lo llevaron? Porque Jesús lo había sanado en un día de reposo. Jesús había sanado a este ciego en un día de reposo. Por eso es que lo llevaron con los fariseos y empiezan a preguntarle, ¿verdad? Entonces le empezaron a preguntar y él mismo volvía a responder lo mismo. Entonces los fariseos se molestaron y le dijeron, pero es que ese hombre, hablando de Jesús, no procede de Dios. ¿Cómo va a proceder de Dios si no guarda el sábado? Fíjense que aquí hay una enseñanza bien tremenda para nosotros. Nosotros a veces queremos actuar como fariseos porque si la gente no hace lo que nosotros pensamos o lo que estamos acostumbrados o lo que la cultura dice, pensamos que ya no está dentro del reino o ya no proviene de Dios. Los fariseos le empezaron a decir, ¿verdad? No puede proceder de Dios si no guarda el día de reposo. Es un pecador. Entonces, por eso otros decían, pero pues ¿cómo va a ser pecador y hace señales? Y había una división tremenda en ese momento, en este episodio, hay una división tremenda. Entonces, que volvieron otra vez a preguntarle al ciego, dime, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dice, pues yo pienso que es un profeta. Y empiezan a enojarse los judíos, ¿no? Empiezan a enojarse los judíos y no querían creerle, decían, se me hace que tú ni siquiera eres ciego de nacimiento. Tuvieron que mandar a traer a los padres. Era una situación bien tremenda porque tenían que pasar por todos ellos para que aprobaran que realmente había ocurrido ese milagro. Y empezaron a preguntarle, ¿verdad? ¿Y este es tu hijo? Y dice, pues sí. ¿Es el que nació ciego? Pues sí. ¿Y cómo es que ahora puede ver? Y sus padres respondieron y dijeron, pues no sabemos. ¿Verdad? No sabemos que es nuestro hijo, sabemos que nació ciego, pero cómo ve, no lo sabemos. O quién le abrió los ojos, o qué pasó, no lo sabemos. Y luego él dice, pregúntenselo a él, edad tiene, era una persona ya adulta. Pero ¿saben qué? Más bien los papás en este momento, ellos no querían tener ninguna relación con Jesús porque ya se les había amenazado que si alguno tenía relación con Jesús, si alguno declaraba que Jesús era Dios, iba a ser expulsado de la sinagoga. Si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, como lo habían dicho, iba a ser expulsado.
Por eso sus mismos padres, ¿verdad? No quisieron meterse en eso y dijeron, pues dígale. Entonces, aquí otra vez volvieron a llamar, los fariseos vuelven a llamar a este ciego y le dicen, da gloria a Dios, porque este hombre es un pecador. Y esta es una frase muy conocida que dice, si es pecador no lo sé, solo una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo, y ahora puedo ver, y ahora ya estoy abriendo, ya vi mis ojos, ya puedo verte. Entonces, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y le estaban pregunte y pregunte y pregunte. Y dice, ya les dije. ¿Por qué no quieren oír? ¿Por qué quieren oír otra vez? Y luego una pregunta que les hace que dice, ¿quieren ser ustedes discípulos también? O sea, él estaba diciendo, ¿también ustedes van a hacerse discípulos de Jesús? ¿Ustedes también quieren hacerse discípulos de Jesús el Cristo? Pero ellos, en lugar de hablar de una manera correcta, se enojaron y le dicen, tú eres discípulo de él, ¿verdad? Pero nosotros no, nosotros somos discípulos de Moisés. Y se aferraron a esto y dice la palabra, ¿verdad? Dice la palabra que nosotros vamos a ser juzgados por nuestra misma boca, por lo que nosotros proclamamos. Ellos ahí rechazaron el ser discípulos de Jesús y decían que eran discípulos de Moisés. Ellos se quedaron con esa condición de ser discípulos de Moisés y no reconocieron que Jesús es el Cristo. Nosotros sabemos, ¿verdad? Decían que ha hablado Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y esto es lo más maravilloso, ¿verdad? Como dijo esta persona, ¿cómo es posible que no lo sepan? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no sepan esto? Porque ellos, dice, yo no sé qué pasa, pero era ciego y ahora puedo ver. Era ciego y yo ahora puedo ver. Qué tremendo, ¿verdad? Y dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Cómo es posible que Dios haya hecho este milagro en mi vida si Dios no oye a los pecadores? Si Dios no oye, sino que oye a los que son temerosos de Él y hacen su voluntad. Entonces, es algo sorprendente lo que estaba pasando aquí. Y en su desesperación ya los fariseos, como ya no hallaban qué decirle, como él mismo respondía a lo que él les decía, les dice, ¿verdad? Tú naciste de todo el pecado y ¿a poco nos vas a enseñar? Esta es una actitud terrible de los fariseos, hermanos, y que necesitamos erradicar de la iglesia. Esta es una actitud terrible de los fariseos y que nosotros, hermanos, necesitamos verlo con nuestros ojos espirituales y entender que Dios nos guarde, hermanos, porque a veces podemos caer en esta situación de creernos mejor que todos, ¿verdad? Como aquí, tú, por haber nacido ciego, tú eres un pecador. Porque estás en esta situación, eres un pecador. Como le dicen aquí, ¿verdad? En el versículo 34, tú naciste de todo en pecado y nos quieres enseñar a nosotros. Y lo que hicieron fue expulsarle. Qué terrible, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, eso es lo que pasa con los fariseos. Se creen tan espirituales que piensan que todos los demás están en pecado y que no pueden recibir un favor de Dios. Este hombre ya había estado desechado por los fariseos. El hecho de que haya nacido ciego, el hecho de que él estuviera según bajo esta maldición, ellos ya aseguraban, ellos ya estaban seguros de que él era un pecador. Por eso le dicen, ¿cómo es posible que tú naciste de todo pecado
y nos enseñas a nosotros. O sea, ¿cómo quieres enseñarme a mí? Eso es lo más terrible de un fariseo, hermanos. Cuando ya no puede ser instruido, donde nadie le puede hablar, nadie le puede enseñar, nadie le puede corregir. Pero a nosotros Dios nos ha dado ese poder para corregir, para discernir, para entender y para ver con esos ojos espirituales y poder ver ese mundo espiritual y sacar lo que está incorrecto y sacar lo que no sirve. Por eso es tan importante que nosotros, hermanos, estemos en conexión con esto, entendiendo, abriendo nuestros ojos cada día, como a este ciego, que aunque de nacimiento quizás nosotros nacimos ciegos, porque no teníamos a Cristo, porque nos estaban guiando de esta manera, ahora el Señor nos ha abierto los ojos. Y nos ha abierto los ojos, hermanos, incluso para enseñarle a los reyes, a los sacerdotes, para enseñarles a las personas de Cristo, enseñarles que no es de ley, es el poder de Dios el que transforma y liberta. Cuando leía esto me admiraba tanto porque empezaba a ver el mundo espiritual de esta manera y el Señor mostraba cuánta ceguera espiritual hay en este tiempo, porque todo esto es sombra de lo que ahorita estamos viviendo. Esta palabra ahorita se está cumpliendo, ahorita mismo se está cumpliendo. ¿Cuántos sacerdotes, cuántos pastores pensamos quizás que nosotros ya somos los mejores y que nadie puede enseñarnos? ¿Cuántos líderes hay así? Dios nos guarde y nos libre de esto. Más adelante dice que Jesús oyó que lo habían expulsado, ¿verdad? Y se acercó a este hombre y lo buscó y se acercó y le empieza a preguntar que si cree que Jesús, que en el Hijo de Dios. Y él respondió que quién es y él dijo, pues yo soy. Entonces él dijo, sí, yo creo, Señor, y le adoró. Fíjense cómo este hombre, ¿verdad? Después de que recibió ese milagro que había sido desechado por los sacerdotes dentro de la religión judía, él no tenía ningún valor, ninguna atribución, porque para todos ellos él era pecador y había nacido de todo en pecado. Que este hombre no tenía ningún derecho a participar en la obra de Dios porque había pecado, porque incluso los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Él estaba ya estaba encajonado, tenía una etiqueta que se la habían puesto desde un principio. Pero qué bueno cuando llegó el Señor Jesús y le quitó esa etiqueta y le dio vida. Y pudo incluso reprender a los fariseos y pudo incluso testificar delante de los fariseos que Jesús era el Cristo. Y Jesús dice, pues he venido para juicio, para los que no ven, que vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Yo creo que esta es una de las preguntas más terribles que le hicieron a Jesús y una respuesta más aterradora todavía la que el Señor les dio. Porque miren, los fariseos eran los líderes religiosos y no conocían. Pero al momento que llegó Jesús, él se presentó. Y como este hombre testificó delante de ellos, ellos vieron, ellos pudieron ver. Pero el Señor les dice, si fueras ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decir vemos, vuestro pecado permanece. Esta porción es bien importante, hermanos. Esta porción de la palabra es muy, muy importante. Porque el Señor está diciendo, bueno, si fuera ciego, pues no habría problema.
Si realmente tú te consideraras de que no sé, no entiendo, no veo, como aquellas personas que llegan a la iglesia y que no entienden. Dice, eso pues no estaría pecado, pero ahora tú qué dices que ves. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, los líderes, los pastores, que a veces nosotros estamos diciendo, este es el camino, y nosotros enseñando a la congregación, enseñándoles, diciéndoles que nosotros sí sabemos, que nosotros sí vemos. Pero el problema es que veían de una manera incorrecta, distorsionada, como la otra vez decíamos, con esos lentes de colores o con esos lentes que distorsionan la realidad. Y esos mismos lentes le ponen a la gente, y esos mismos lentes le ponen a toda la iglesia que les están enseñando, y distorsiona la realidad. Y por eso dice, es más pecado aún todavía eso. Es algo terrible que nosotros hablemos a la congregación con los ojos distorsionados, con los lentes de colores. Nosotros tenemos que llegar ya a este punto de decir, Señor, ahora tengo esos ojos abiertos como este ciego. Yo no sé qué pasó. Yo no sé si es pecador. Yo no sé cómo lo hizo. Yo solo sé que era ciego y ahora veo. Y ahora que yo puedo ver, puedo testificar de Jesús. Puedo hablar de Jesús. Aunque me digan que soy ignorante, aunque me digan que soy la persona menos indicada o menos adecuada para hacerlo, por la etiqueta quizás que me han puesto, pero como ahora veo, ahora lo puedo hacer como este ciego. Ahora esto es algo bien maravilloso. Porque no importa, ¿verdad? La etiqueta que tenía este hombre de que era un pecador, solo porque había nacido ciego. Y que todos lo veían como un pecado andando. Todos lo veían como ese hombre que no tiene solución y que tiene la maldición más grande por su pecado. Pero cuando viene el Señor y muestra esto y dice, es que esta enfermedad no es para maldición, no es por maldición, sino es para que la gloria de Dios se manifieste. Yo creo que aquí tenemos que ver estos puntos importantes y claves. Este es el primero, de poder entender que no todo el que está pasando una situación difícil es que está en pecado. Y nosotros no tenemos el derecho de juzgar o de etiquetar. Lo que nosotros tenemos que hacer es orar por esa persona, porque quizás esa enfermedad, ese problema, esta situación es para que la gloria de Dios se manifieste. Es para que el poder de Dios se glorifique en esta vida. Y eso es lo que nosotros también tenemos que enseñar a la iglesia. Decirle, bueno, si vamos a pasar situaciones adversas y quizás tú ya la estás pasando, pero no precisamente es porque estés en pecado. Claro, ¿verdad? Analiza tu vida. Si hay una situación, pues arréglala. Pero si tú dices, yo estoy bien con el Señor, entonces declara que eso es para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces ahí es donde nosotros podemos ver el poder de Dios. En medio de esas dificultades, en medio de esas adversidades, decir, Señor, es que eres tú, es que es tu poder, es tu gloria, es tu favor, es lo que tú estás haciendo, no soy yo. Es la gloria del Señor la que lo está haciendo. Y nosotros, hermanos, tenemos que vivir y enseñar esto a la iglesia con este ejemplo, ¿verdad? Con este ejemplo glorioso que el Señor nos dio. De poder enseñar a la iglesia esto y nosotros de ser cautelosos cuando alguien está pasando un sufrimiento. Cuando alguien está pasando un momento de escasez,
o un momento de una circunstancia adversa, no nos pongamos como jueces. Ni siquiera nos pongamos nosotros en esa situación de encapsularlo y decirle, ah, sí, es que su hijo se enfermó porque él hizo esto. Porque él, como algunos aquí, ¿verdad? O hace un tiempo que decía, ¿verdad? Es que él habló mal de mí y por eso su hijo tuvo un accidente. Y yo, ay, Dios mío. Dios nos libre de hablar de esa forma. Dios nos guarde de hablar de esa manera. Y nosotros tenemos que estar listos, muy listos, mis hermanos, para esta situación. Y también, hermanos, tenemos que estar viendo, hermanos, bien claramente de que nosotros ya creímos en el Señor Jesucristo y que Él puede hacer lo que Él quiere como Él quiere. Es glorioso ver el poder de Dios obrar en la vida de una persona. Es glorioso ver el poder de Dios obrar en la vida de una persona. Pero lo más terrible, hermanos, es cuando vemos ese poder de Dios obrando en la vida de la persona y nosotros, en lugar de alegrarnos, nos da coraje o empezamos a hablar mal diciendo, pues no sé por qué le está yendo bien, pues si él es así, si él es así. Nosotros no nos metamos en esas situaciones. No perdamos el tiempo en esto, hermanos. Lo que nosotros tenemos que estar viendo es que nosotros debemos estar viendo el hacer las cosas correctas para el Señor. El entender que ya nuestros ojos fueron abiertos por Él, que ya no hay más ceguera espiritual, que nos ha quitado esos lentes que traíamos, esa que nos distorsionaba, que no alcanzábamos a ver, pero que ahora vemos, que ahora podemos ver, que ahora podemos adorar a Dios de una manera correcta. ¿Y saben para qué vemos? Para enseñar a los hombres el camino de salvación. Este hombre fueron abiertos sus ojos y lo que hizo fue enseñar el camino de Jesús. Lo primero que hizo ante los fariseos fue testificar de lo que Jesús había hecho en su vida, de lo que Jesús había hecho en su corazón y de lo que Jesús podía hacer. Y no se atemorizó, a pesar de que sus papás sí estaban atemorizados porque sabían que los podían expulsar del judaísmo, de las sinagogas. Pero él no, él tuvo ese poder y ese valor de decirlo. Y decirlo delante de todos y decir, ¿sabes qué? Pues yo no sé, pero sigue siendo Jesús. Pero no, que no le digas que fue Jesús, pues sí fue Jesús. Y nosotros tenemos que tener ese poder y ese valor de poder decirlo, hermanos. Este es el estudio de hoy. A mí me encanta ver esto, ver esta historia. Si usted la puede leer, está en el libro de Juan, capítulo 9, todo el capítulo, y está maravillosa, está poderosa. Vamos a orar y espero que este viernes Dios los use grandemente, que Dios llene su boca de sabiduría y que la iglesia pueda crecer en esto, que la iglesia no sea una iglesia que habla a la ligera y que nada más porque a alguien le está yendo mal, que empiece a hablar cosas que no son, sino que sea una iglesia poderosa que reconozca el poder de Dios. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos, Señor, por su fidelidad. Gracias, Señor, por esta palabra gloriosa, Señor, que ha llegado a nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús para que esta palabra, Señor, se predique con poder el día viernes, Señor. Usa grandemente a mi hermano, Señor. Llénanos de este poder glorioso, de abrir cada día más los ojos a tu iglesia.
que abramos nuestros ojos a ese mundo espiritual, Padre, que seamos personas espirituales llenas de tu poder y de tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.